La cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de la trayectoria de función de tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen cómo cambia la posición en función de tiempo. La velocidad se determina como el cociente del desplazamiento y el tiempo utilizado, mientras las aceleraciones es el cociente entre el cambio de velocidad y el tiempo utilizado. Los primeros en intentar describir el movimiento fueron los astrónomos y los filósofos griegos. Hacia 1605, Galileo Galilei hizo sus famosos estudios del movimiento de la caída libre y de esfera en planos inclinados, a fin de comprender aspectos del movimiento relevantes a su tiempo, como el movimiento de los planetas y las balas de cañón. Posteriormente, el estudio de la cicloide realizado por el evangelista Torricelli fue configurado a lo que se conocería como la geometría del movimiento. Los elementos básicos de la cinemática son el espacio, el tiempo y un móvil. Por último, la palabra cinemática proviene del griego kinema, que significa movimiento. Vemos que la cinemática parte de la mecánica que trata el movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo sin tener en cuenta ninguna de las causas que producen este mismo. La cinemática es uno de los claves ejemplos en nuestra vida cotidiana. Es un instrumento que nos permite dar movimiento en todo nuestro cuerpo. La podemos encontrar al caminar, cuando nos dirigimos en línea recta hacia algún lugar. Cuando escuchamos música en un CD, este está dando vueltas y su velocidad es constante. Al escribir, vamos en una línea recta. Al tomar un ascensor, ahí se presenta la línea recta, la desaceleración y la aceleración. También cuando nos dirigimos o conducimos en una motocicleta. Allí se puede encontrar la aceleración y la desaceleración. Elementos de la cinemática. Observador. Es también llamado marco de referencia y tiene como objetivo medir el movimiento que traza una partícula. Posición. Corresponde al espacio geométrico que ocupa un cuerpo u objeto en el espacio. Trayectoria. Es una representación de la línea que une todas las posiciones tomadas por el cuerpo. Se puede clasificar en curvilíneas y rectilíneas. Tiempo. Es el que indica la duración del movimiento de un cuerpo. Velocidad. Es la rapidez en la que se cambia de posición un móvil. La importancia del estudio de la cinemática. El estudio de la cinemática nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien a qué lapso llegará a su destino. Hacer la descripción del movimiento de un cuerpo significa precisar a cada instante su posición en el espacio. Para ello se necesitan cintas métricas, cronómetros y algunos otros aparatos de medida. La descripción del movimiento de cualquier objeto material resulta útil interpretarlo como una partícula material en movimiento, como si fuera un solo punto en movimiento, pues solo se pretende facilitar la descripción de sus cambios de posición al suponer que todas sus partes constitutivas están animadas del mismo movimiento. Cualquier cuerpo físico puede ser considerado como una partícula. La trayectoria de una partícula o el camino recorrido al pasar desde su posición inicial a su posición final puede ser recta o curva, resultando así los movimientos rectilíneos o curvilíneos, los cuales pueden ser uniformes o variados dependiendo de que la velocidad permanezca constante o no. La cinemática es de vital importancia para no solo entender el movimiento de un cuerpo, sino cuantificarlo y hacerlo preciso. La cinemática trata del estudio del movimiento de los cuerpos en general y en particular el caso simplificado del movimiento de un punto material, mas no estudia por qué se mueven los cuerpos, sino que se limita a describir sus trayectorias y modo de reorientarse en su avance. Desde el punto de vista matemático, la cinemática expresa cómo varían las coordenadas de posición de la partícula o en función del tiempo.
La función matemática que describe la trayectoria recorrida por el cuerpo depende de la velocidad y la aceleración. El movimiento de una partícula se puede describir según los valores de las magnitudes vectoriales, que son la velocidad y la aceleración. Nos dice que si la aceleración es nula, da lugar a un movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Si la aceleración es constante con igual dirección que la velocidad, da lugar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad variará a lo largo del tiempo. Si la aceleración es constante con dirección perpendicular a la velocidad, da lugar al movimiento circular uniforme, donde el módulo de la velocidad es constante, cambiando su dirección con el tiempo. Cuando la aceleración es constante y está en el mismo plano que la velocidad y la trayectoria, tiene lugar el movimiento parabólico, donde la componente de la velocidad en la dirección de la aceleración se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la componente perpendicular se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, y se genera una trayectoria parabólica al componer ambas. En el movimiento armónico simple se tiene un movimiento periódico de vaivén, como el péndulo, en el cual un cuerpo oscila a un lado y a otro desde la posición de equilibrio, en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. La aceleración y la velocidad son funciones del tiempo.